Buenas tardes, bienvenidos a todos al primer encuentro en cáncer infantil que se lleva a cabo en Querétaro. Estamos conmemorando que el 15 de febrero es el día del cáncer infantil y con este motivo la Universidad Autónoma de Querétaro ha preparado específicamente la Facultad de Ciencias Naturales ha preparado un evento en donde cada miércoles tendremos un invitado que trabaja en el área de cáncer infantil, específicamente investigadores que tienen que ver con este problema. Y en este caso, pues comenzaremos con esta plática. Soy la doctora Carmen Mejía de la Facultad de Ciencias Naturales y agradezco mucho primero la invitación a la doctora Patricia Horstman, que es la encargada de este evento, y después a todos los oyentes. Gracias. Bueno, pues quiero comenzar con la charla que se titula ¿El cáncer infantil? ¿Podemos extinguirlo con información? Y esa es una pregunta que espero que podamos contestar al final de esta presentación. Y bueno, empezaríamos por platicar o por definir una serie de cosas como qué es el cáncer, ¿no? Y sabemos que es un crecimiento de células nuevas que no precisamente son necesarias, ¿no? Estas células, en principio, son células que podrían estar muriéndose, pero sin embargo no lo llevan a cabo y entonces se empiezan a reproducir. En este caso, si sabemos que estas células se están reproduciendo, pueden llegar a formar una masa que no es una forma normal que debería estar en el organismo, y esto es lo que denominamos tumor. Sabemos que se originan en cualquier parte del cuerpo y por eso existen muchos tipos de tumores. Y entonces cuando alguien nos pregunta, ¿pero van a encontrar la cura contra el cáncer? Pues es que no es una medicina específica para una enfermedad sola, es un conjunto de enfermedades, y por lo tanto pues también debería haber una diversidad de terapias o de medicinas también para combatirlo. Entonces, los tumores pueden estar formados, un mismo tumor incluso puede estar formado por células de muy distinta estirpe, y a veces encontramos estas masas que la gente dice, pues había cabellos, había dientes, porque son células que básicamente son células que no están diferenciadas, es decir, células que son de un origen muy primitivo, y que esas células, al recibir señales de todos lados, pueden dar origen a diferentes tejidos. Es por eso que estos tumores o estas masas podrían estar formadas por diferentes células. Hemos estado ahorita comentando, pues tomando como base al organismo o a los seres humanos, pero también sabemos que existen tumores en plantas y en animales, ¿no? Esta enfermedad puede atacar también a otros organismos. No se puede tratar como una enfermedad infecciosa porque no está dada por un virus o por bacterias, básicamente, sino que a nivel muy básico tendríamos que hablar a nivel molecular de cómo se transforman las células, ¿no? Entonces, pues, las terapias que se van a desarrollar pues no nos sirven, por ejemplo, los antibióticos, porque justamente los antibióticos van a estar dados para combatir solamente las bacterias, y en algunos casos los virus, ¿no? Bueno, los antibióticos no, pero entonces el problema con las células tumorales es que son células que nuestro propio cuerpo produce, y por lo tanto se podrían estar comportando en muchos aspectos como células sanas. Es por eso que la dificultad radica en hacer terapias específicas que puedan entender que una célula es una célula tumoral y no una célula sana. Hay algunas terapias que ya trabajan en eso. Los tumores, como sabemos, también se pueden definir o se pueden clasificar en benignos o malignos. En el primer caso, los tumores benignos no son cáncer específicamente, o no se definen como cáncer, mientras que los malignos sí lo son. Los tumores benignos lo que van a tener es que básicamente pueden estar encapsulados, o incluso si no lo están, no invaden tejidos cercanos, es decir, están más localizados, son más benignos porque no están infiltrando otros tejidos aledaños. Los tumores benignos, aunque sean muy grandes, al extirparse no vuelven a crecer. Esa es una diferencia que tienen también con los tumores malignos, ¿no? Sin embargo, los tumores que sí tenemos en el cerebro, aunque sean tumores benignos, el problema es que por el lugar en donde se localizan son difíciles de extirpar.
Entonces ahí lo que se hace muchas veces es cortar el tumor, es una especie de poda lo que se lleva a cabo. Sin embargo, muchas veces el tumor vuelve a crecer, entonces es difícil atacar ahí el tumor. Cuando hablamos de tumores benignos, podemos estar hablando de esta serie de imágenes, donde tenemos, por ejemplo, papilomas, que son lo que denominamos verrugas. Esto básicamente pues lo vemos sobre todo ya en adultos y en gente gente mayor, ¿no? que es una figura muy común y que sabemos que se extirpa de muchas maneras, incluso con quemándolos o con procedimientos de cambios de temperatura, ¿no? Podemos encontrar también angiomas, estos también son muy fáciles o muy comunes de ver, sobre todo en niños, y son tumores de vasos sanguíneos donde lo que podemos encontrar es una especie de una marca de nacimiento. En principio pues sería un tumor benigno. Un adenoma, que es un tumor que está en las glándulas, de ahí podemos hablar, por ejemplo, pues de todo lo que produce estas hormonas, ¿no? Los lipomas, que serían unas imágenes como estas, son también más fáciles de encontrar y son acumulaciones que se dan sobre todo en gente adulta, en donde vemos que tenemos una bola, incluso en el cerebro pueden aparecernos estas bolas, pero al cortarlas o abrirlas pues se ve que es solamente grasa. Los miomas son de tejido muscular, es también una masa que está en la piel. Y los nevos o nevus, que son los lunares, que también dependiendo el tamaño, la coloración y el crecimiento, pues también pueden definirse como tumores, ¿no? Básicamente. Los tumores, por otro lado, los tumores, las células de los tumores malignos pueden pasar por un proceso en donde lo que ocurre con ellas es que se pueden separar del tumor que les dio origen y pueden invadir lugares cercanos o incluso lugares muy alejados. Este es el caso de las metástasis, es lo que conocemos como una metástasis, que es un crecimiento de una célula que se desprendió de un tumor primario y se fue a consolidar en otro lado, ¿no? Estos tumores pueden tomar una forma sólida y son masas de tejido que son diferentes y se denominan tejidos o tumores sólidos, a diferencia de los tejidos que no son sólidos o los tumores que no son sólidos, como son la leucemia, y sabemos que la leucemia es una enfermedad que ataca sobre todo a niños y que conforman la mayor cantidad de los tumores encontrados en infantes, ¿no? Los síntomas y el tratamiento, por tanto, de un tumor que encontremos en los niños, pues va a depender del tipo de cáncer y también, obviamente, del estadio de la enfermedad, es decir, de qué tan avanzada se encuentra esta enfermedad. La mayoría de los tratamientos pueden incluir cirugía, radiaciones, quimioterapia o incluso combinaciones de ellas. Cuando encontramos una célula sana, pues podemos encontrar que esas células normalmente crecen de forma ordenada, dan origen a un tejido muy definido, en este caso una neurona, o un fibroblasto, que son aquellas células que encontramos en la piel, por ejemplo, ¿no? Mientras que una célula tumoral sufre un crecimiento anormal que no controla ya su crecimiento, lo que hace es que crece aceleradamente, no entiende que se tiene que morir esa célula que ya no está funcionando y puede dar una imagen como esta, en donde vemos que el tejido que tenemos ahí, las células que tenemos en este punto, pues tienen un desarreglo en su composición, no es una forma definida. Esto es difícil de ver por microscopía y podemos tener tumores como estos, ¿no? Entonces, en la parte de arriba les enseño las células, cómo estarían de forma normal, y abajo todas las células a qué dan origen dependiendo del punto en el que se encuentren, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en el laboratorio, o lo que ve un patólogo en el microscopio. Algunas estadísticas por cáncer, aquí quiero hacer un comentario en cuanto a las estadísticas, no son muy recientes, si se dan cuenta. Las estadísticas también se llevan a cabo o se levantan censos también cada X tiempo, a lo mejor cada 5 años, y entonces de pronto los resultados que tenemos no son los resultados del año pasado, tenemos que esperarnos a que pase un periodo de tiempo y entonces se analizan estos resultados. Sin embargo, pues bueno, nos dan una idea básicamente de que el cáncer sigue creciendo, ya sea el cáncer infantil, en este caso incluso está en estas estadísticas se ve el cáncer también de adultos,
en donde vemos que, por ejemplo, el cáncer es la segunda causa de muerte por arriba de los accidentes automovilísticos. Es la segunda causa de muerte en los grupos de 5 a 11 años, es decir, en los niños, o de 20 a 65 años, dependiendo el tipo de cáncer del que estemos hablando. Para el 2012 había 358,000 personas enfermas en nuestro país por cáncer, de los cuales 148,000 nuevos casos se diagnosticaron solamente en México. Y también tenemos que 79,000 personas, por ejemplo, murieron a causa del cáncer. Esto a pesar de todo lo que se hace por detener la enfermedad. La incidencia, si hablamos de hombres y mujeres, pues también tenemos incidencias muy diferentes, pero sobre todo dedicándonos o ensayando los tumores, definiéndolos para adultos. Este es un problema también en donde vemos reflejados, pues bueno, el gran número de casos que encontramos por habitantes a nivel mundial y en nuestro país, ¿no? A nivel mundial, por ejemplo, en mujeres, pues los más frecuentes son el cáncer de mama, el cáncer colorectal o el cáncer de pulmón, mientras que para hombres el de pulmón y próstata, incluso también el de colon son los más frecuentes. Pero aquí lo que quiero definir o quiero que quede muy claro es que los tumores de adultos se tratan diferente que los tumores de niños, son tumores muy diferentes. Porque para empezar, en primer lugar, los tumores de adulto básicamente implican las hormonas, algo que en los niños no está aún desarrollado, y los tumores de niños pues son diferentes, no están en esta etapa y entonces tendrían que especificarse y clasificarse de manera diferente, tratarse de manera diferente. Tenemos factores que pueden ser internos, que nos podrían estar apoyando o definiendo la presencia de un cáncer, y factores externos. En el primer punto, dentro de los factores internos, tenemos la herencia. No es que estemos heredando el cáncer como tal, lo que estamos heredando es la susceptibilidad a desarrollar ese cáncer. Es decir, puedo estar incorporando en mi genoma la información que tuvo mi madre o que tuvo mi padre o incluso mi abuela o mi tía por la línea materna para desarrollar un tumor, pero que a lo mejor no lo voy a desarrollar, no porque tenga la información genética lo tengo que desarrollar, simplemente pues ya lo trae en mi información, en mi genoma, ¿no? En mi ADN. La dieta, por ejemplo, pues es algo que sí va afectando durante la formación, pero obviamente pues a lo largo del tiempo, ¿no? Y las hormonas, ya en el caso de que los niños pues pasen a ser adultos, que ya tengamos las hormonas entrando en juego. Por otro lado, los factores externos también juegan un papel muy importante, como podrían ser las radiaciones, en el caso sobre todo pues ya de adultos que trabajen en un lugar donde tengan que estar radiados, ¿no? O incluso un niño a lo mejor que sufra muchas, que esté enfermo y que tengan que tomarle placas muy seguido o incluso el lugar en donde vive, ¿no? Que a lo mejor está muy pegado a cables de alta tensión, o esto pueden ser factores que pueden ser desencadenantes de algún problema. Los virus y las bacterias van a apoyar, pero no van a ser parte de la enfermedad, pero no van a desencadenar completamente la enfermedad. Y algunas sustancias químicas que obviamente pues es a base de estarlos consumiendo durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, hablando específicamente del cáncer infantil, pues sabemos que el pronóstico y el tratamiento y el diagnóstico pues son muy diferentes del pronóstico que se hace en adultos. Entonces debería tratarse por gente muy especializada, sin embargo, muchas veces, esto lo acabamos de ver en un congreso en el cual participamos hace poco con mi grupo de trabajo, y que lo que se veía es que la estadística nos dice que hay muy pocos patólogos que se dediquen a la oncología a nivel pediátrico. Entonces el problema es que a la hora de tratar a los niños, pues de pronto no está la gente especializada tan fácilmente ubicada en este proceso, ¿no? Entonces es difícil de diagnosticar. Entonces comienza normalmente el tumor en niños con una mutación al azar, con un cambio en la secuencia, en el genoma, y esto apoyado con todos los factores que hemos visto ahorita, pues podría desencadenar el cáncer. La principal diferencia en cuanto a los niños comparado con los adultos es que ellos sí sobreviven en mayor cantidad a las terapias y a los tumores, tienen una mayor supervivencia comparada con adultos del 79% contra un 64%, y esto se cree que es debido a que los niños responden mejor a terapias más agresivas.
Esto puede deberse también a que los adultos, los tumores ya son enfermedades que tienen una acumulación de causas de malignidad, y esto va mermando también la eficiencia o la forma en que va a responder un adulto a la terapia, ¿no? Frecuentemente el cáncer infantil, que también tiene que ver con cómo se desarrolla el cáncer en adultos, pues comienza con las células madre, es decir, aquellas células que están en nuestro organismo cuando somos apenas embriones, ¿no? Entonces, ellas son las encargadas de producir otras células especializadas en el cuerpo, pero si ya vienen defectuosas desde que está el desarrollo, pues finalmente van a hacer un cáncer, ¿no? Van a provocar un cáncer. En niños hay diferentes tipos de tumores que son los más comunes, no son los únicos, pero son los más comunes. Y así tenemos, por ejemplo, algunos en el cerebro, como el meduloblastoma o el neuroblastoma, que comienza allí en el cerebro, aunque en el caso del segundo, del neuroblastoma, no se queda allí, sino que se queda en las glándulas suprarrenales, aquí por los riñones. Tenemos el retinoblastoma, que es uno de los más frecuentes también en niños, y es un tumor que tiene diferentes estadios, y el más avanzado lleva a la muerte del niño. Tenemos los linfomas, que están en glándulas. Tenemos los de sangre, que son las leucemias, que es el más común. En hueso podemos tener el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing, que pertenece a un grupo de tumores que tienen un origen común. El de hígado, aquí decíamos el neuroblastoma, que está en la glándula arriba del riñón, y el de músculo, que se llama rhabdomyosarcoma. Estos serían los tumores más frecuentes en niños. Vemos que el porcentaje de casos por tipo de tumor en menores de 18 años, en este caso pues son niños que no eran derechohabientes, es decir, no estaban tratados en el IMSS o en el ISSSTE, pero pues se tiene esta estadística, y pues se ve finalmente que los primeros o los más comunes pues son las leucemias, ¿no? En todas las estadísticas las leucemias son comúnmente los más frecuentes. Después tenemos las de células epiteliales, por ejemplo, que son los menos frecuentes, acompañado del neuroblastoma, que es una entidad también pues, que en nuestro país no está tan estudiada y no está tan diagnosticada o tan fácilmente diagnosticada como en otros países del primer mundo, ¿no? Las edades más frecuentes en que se presenta un tumor en niños son estos grupos de edad. De 1 a 2 años tenemos las leucemias, el neuroblastoma y retinoblastoma, por ejemplo. De 1 a 4 años tenemos también las leucemias, pero un tipo muy definido. Tenemos un aumento anormal de células del sistema inmune que se llaman histiocytosis, y tumores de riñones o tumores renales. De los 5 a los 10 años tenemos leucemias, que también son leucemias agudas. Tumores cerebrales son los más frecuentes en esta edad. Y finalmente, en niños de hasta 14 años podemos encontrar, además de los tumores cerebrales, tumores en hueso, como habíamos dicho, tumores en músculo, como el rhabdomyosarcoma, por ejemplo, que en este caso pueden estar incluso adheridos a los huesos. Algo que es muy importante en todas las enfermedades, pero específicamente hablando del cáncer, y del cáncer infantil, en donde los niños no nos pueden decir qué es lo que tienen. Muchas veces estos tumores se diagnostican hasta en niños de 2 días de nacido o antes, y se diagnostican básicamente porque llevan al niño con el médico por cualquier otra cosa. Y a la hora de hacerle una placa, por ejemplo, de tomarle muestra de sangre, etcétera, pues se ve allí una cuestión anormal. Y entonces, al empezar a averiguar qué tenía, pues a veces los papás no saben, también si son primerizos, por ejemplo, pues a lo mejor no saben que eso que está mal el niño y que necesita cuidado. Entonces, cualquier cosa que veamos extraña, pues hay que tener cuidado y hay que darle seguimiento. Uno de esos procesos pues podría ser la falta de apetito y la pérdida de peso sin explicación aparente. Eso también funciona en los adultos, ¿no? Empiezo a perder peso y en vez de alegrarme, pues debo preocuparme, ¿no? Sobre todo si no tengo una causa aparente. Una mancha blanca en el ojo puede ser también un mal pronóstico, algo que nos puede indicar que tenemos retinoblastoma, por ejemplo. Este tipo de imágenes, este tipo de figuras, si las vemos, pues ya nos estarían hablando de que tenemos un problema que tenemos que atender en los niños, ¿no? Por ejemplo, la pupila blanca, un ojo entrecerrado con reflejo en la pupila, un ojo hinchado, una desviación del ojo, una llaga en el ojo, un ojo rojo,
sin infección, ¿no? Que eso hay que tener cuidado, o un ojo encogido, es decir, cualquier cosa que nos esté indicando que algo no está bien, que algo no es normal. Debemos estar atentos y llevar al niño cuanto antes al médico. Un abdomen que crece rápidamente en niños, ¿no? En nosotros a lo mejor no importa mucho, pero en niños sí también es importante tener cuidado con eso. La debilidad y la fatiga, pues es algo que los niños no deberían de tener, ¿no? Los niños, pues normalmente a veces incluso no les quieren dar chocolates o dulces por la noche para que ya se vayan a dormir. Y entonces un niño que no se ubica en ese lugar, pues está raro, tendríamos que empezar a pensar que hay algo que no está bien. Sangrados sin coagulación, podemos empezar a pensar también que hay un problema, que los niños estén también teniendo problemas de sangrado, y aquí podríamos estar hablando de las leucemias, que a nivel de microscopía podríamos tener esta imagen, por ejemplo, pero esto pues después de un examen médico pues podríamos averiguar esto. Palidez en el rostro, ¿no? Que el niño también no tenga ese color, que esté perdiendo este color, o que incluso le aparezcan manchitas o como moretitos en los ojos, ¿no? Hay ciertos tumores que también producen algo que se llaman petequias. Ganglios inflamados en el cuello y en las axilas, pues también son indicativos de que hay un problema y podría ser un tumor. Aparición de moretones con facilidad, esto que les decía, como las petequias, por ejemplo, es algo que no está bien. Dolores de cabeza o migrañas, hay niños que tienen estos problemas. Vómitos por la mañana, también es algo que es de cuidado. Dolor en las coyunturas o en los huesos, también hay que tener cuidado. Estamos hablando de que hay tumores de hueso como los osteosarcomas, pues hay que tener cuidado. Fiebres de origen desconocido, que el niño a lo mejor está subiendo temperatura durante el día o a ciertas horas del día, pues esto es importante. Entonces, si el cáncer infantil sobre todo lo detectamos a tiempo, es decir, estamos pendientes de los niños, de los infantes, podemos encontrar que si se detecta a tiempo se puede curar, ¿no? Y esto, pues hay una indicación que dan los médicos, los oncólogos, diciendo que con un abrazo se puede cuidar, ¿no? ¿Y esto qué es? Pues al darle el abrazo, masajeando la espalda, se pueden encontrar bultos en el cuerpo que no son comunes. Se puede intentar jugar con ellos para encontrar bolitas en el cuerpo, o a la hora de besarlos, ¿no? Besarles la frente y entonces entender que la fiebre o que la temperatura no es algo normal. Se sabe también que 8 de cada 10 niños con cáncer se pueden curar si se detecta todo esto a tiempo, si se tiene cuidado y se puede detectar. Entonces, pues, ¿qué se tiene que hacer? Obviamente, pues hay una serie de prácticas de las cuales, por ejemplo, nos van a hablar la próxima semana, ya una persona ya especializada que trabaja en el Hospital Infantil Teletón de Oncología, en donde básicamente pues hay una serie de investigadores alrededor de este problema para tratar de curarlo, ¿no? Tenemos que, si el niño es un sobreviviente de cáncer, pues no es que ya haya sobrevivido y ahí se queda, tiene que llevar un seguimiento médico. Y este seguimiento médico pues va a implicar cosas que a lo mejor no le gustan, pero que van a salvar su vida. Entonces, no hay que ya pensar que porque el niño ya se curó del cáncer, en ese momento ya no puede regresar. Siempre podemos pensar que puede tener un seguimiento médico y que esto es importante. Pues, si estos niños que ya sobrevivieron al cáncer tienen malos hábitos a futuro, ¿no? como exceso de alcohol, consumo de drogas, fumar, etcétera, pues esto puede volverles a detonar un cáncer. A lo mejor ya no es el mismo tipo de tumor, pero a lo mejor es otro, y entonces, pero si ya tuvieron el antecedente, pues hay que tener cuidado con esta situación, ¿no? Obviamente, pues que es importante llevar a cabo un control adecuado, tanto en la alimentación como en los deportes, incluso pues que es algo que tenemos que hacer todas las personas, pues tener un contacto y un seguimiento adecuado, tanto el dentista como el médico, pues para estar pendientes y prevenir, ¿no? Que eso siempre va a ser mejor. Algo que es importante, hay mitos y contrastados contra hechos en donde se supone, o hay gente que piensa que los niños que han tenido ya cáncer
son portadores de enfermedad y pueden contagiar a otros niños. Eso no es cierto, esos son problemas específicos de cada uno de los niños, y si ya tuvieron un tumor y ya se curaron, pues son niños que pueden fácilmente tener amistad con otros niños, interactuar con más niños, y esto les puede incluso contagiar para que se animen, ¿no? Para que sobrevivan. En el laboratorio nosotros nos dedicamos básicamente a hacer investigación para conocer este problema, y lo que hacemos es que tratamos de entender cómo es que la célula procesa diferentes situaciones para poder escaparse o no de las terapias, ¿no? Sabemos y estamos conscientes de que hay terapias alternativas para el cáncer, y esto no estaría mal, de no ser porque mucha gente prefiere dejar el medicamento y dedicarle toda su energía a este tipo de alternativas, como aquel del Centro Natural, ¿no? Se cuida milagrosamente todo, cura de todo. Hay plantas medicinales y sabemos que de ellas derivan muchos de los compuestos que se utilizan en la actualidad. Sin embargo, si los tomamos en estos formatos, digamos, como té o como hierba, etcétera, pues no van a funcionar de la misma manera que funciona un medicamento, desgraciadamente, porque no llegan a donde tienen que llegar, es decir, al ADN, a romper el DNA, las estructuras del DNA, a la mitocondria, a formar especies reactivas de oxígeno, etcétera, etcétera, cosas procesos que le ayudan a la célula maligna a morirse, ¿no? Y a no seguir ocasionando daño. Entonces está muy bien el Reiki, están muy bien las infusiones, todas estas cuestiones, pero siempre y cuando vayan acompañadas de una terapia, ¿no? Que no dejemos nuestro tratamiento por seguir algo que creemos o en lo que tenemos fe. Por otro lado tenemos la medicina, la quimioterapia, que aunque sabemos que son fármacos y que son diferentes a nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo va a reaccionar de alguna u otra manera, va a reaccionar. Lo primero que queremos es que se maten las células, que se mueran las células dañadas, pero que sobrevivan las células sanas. Esto pues es difícil de controlar, sin embargo, pues tratamos de entender en el laboratorio cómo se llevan a cabo estos procesos. Para que un fármaco llegue hasta la fase en donde tiene que salir a la venta, pues tiene que pasar un montón de tiempo. Sin embargo, todo ese tiempo es importante que se lleve a cabo y en las fases en que deben desarrollarse. Es decir, primero tiene que haber una etapa 1 en donde se diseña un fármaco, un quimioterapéutico, que después se caracteriza, se conoce perfectamente, y eso nos lleva más o menos 3 a 4 años. Posteriormente tiene que haber una fase de preclínica, que es donde nosotros en el laboratorio, específicamente mi laboratorio, mi equipo, está situado, y es donde llevamos a cabo estos análisis. Eso nos puede llevar de 8 a 10 años a caracterizar una molécula, porque lo que tenemos que hacer aquí es pasar por diferentes ensayos de tipo preclínico, es decir, células, modelos animales y una serie de experimentos alrededor de todo esto para poder conocer de qué forma está funcionando el compuesto. Entonces eso se llama, por ejemplo, toxicidad. Tenemos que saber la actividad del fármaco, la farmacocinética y sobre todo el mecanismo de acción, que es algo que en nuestro laboratorio hacemos específicamente con algunos compuestos. Posteriormente, de 4 a 5 años, se tarda en desarrollar las fases clínicas, es decir, aquí ya se hace el brinco después de haber probado en 3 tipos diferentes de organismos mamíferos, se pasa posteriormente a las fases clínicas, la etapa 3, las fases clínicas 1, 2 y 3, en donde ya se prueba en humanos y se prueban diferentes cosas, ¿no? Se prueba, pues primero que no vaya a matar al enfermo el medicamento, se prueban dosis, se contrasta con otro compuesto, etcétera, y finalmente llegamos a la etapa de fase clínica número 4, en donde lo que se hace es la comercialización ya del fármaco y la farmacovigilancia, es decir, estar atentos a cómo va reaccionando ese fármaco. Esto nos puede llevar incluso muchos años después de que se esté aplicando el medicamento. Y si se dan cuenta, pues es mucho tiempo lo que se requiere para entender un compuesto que pueda ser usado en el organismo. Y sobre todo, pues en niños deberíamos tener más cuidado. Una cosa que es importante,
que estas fases clínicas en donde donde pasamos a humanos, las fases clínicas no están por bioética, no están aprobadas para niños. Es decir, los compuestos que vamos a probar los tenemos que probar en adultos, no los podemos probar en niños. Por ética no se puede probar en niños, entonces tenemos que probarlos en adultos y en modelos muy cercanos al niño para que podamos entender qué es lo que está pasando. Entonces son difíciles de aplicar, sobre todo las fases clínicas, ¿no? Y les decía que empezamos con modelos in vitro, es algo que hacemos en el laboratorio, en donde en células y con diferentes ensayos, pues tenemos que ver desde la morfología de la célula a través de diferentes procesos hasta entender cómo está actuando el medicamento o los diferentes compuestos sobre él. Después tenemos también modelos in vivo que algunos de ellos los desarrollamos en el laboratorio, como este de los peces. También estamos incursionando en el modelo en animales, en ratas, pero hay diferentes tipos de organismos en donde se contrastan todos estos elementos. Y finalmente los modelos en humanos, que decíamos en niños es difícil de implementar estos modelos, pero nos sirven sobre todo en adultos para sacar diferentes factores, sobre todo de riesgo, y saber si las dosis se tienen que cambiar, si se tiene que complementar con otro medicamento, si se retira ese medicamento y ya no es posible usarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues modelos en donde ya se empiezan a implementar una serie de cosas, denominados modelos transgénicos, en donde lo que se hace es a través de diferentes organismos, como puede ser la mosca de la fruta o el pez cebra, podemos implementar una serie de estrategias en donde podemos meter células de otros organismos, en este caso, por ejemplo, células de tumores de niños, en un ratón en donde expresara la enfermedad. Finalmente damos el tratamiento al ratón para entender o para tratar de curar al ratón, pero realmente el ratón lo que trae es la enfermedad del niño. Entonces indirectamente estamos curando al niño, ¿no? Curando a través del tratamiento al ratón. Esta estrategia es la que estamos implementando en estos momentos en el laboratorio. Entonces llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero dan mucha información, ¿no? Y es algo que nos apasiona trabajar. Y pues finalmente, pues algunas de las cosas que se pueden lograr con todos estos experimentos y con toda la investigación. Entonces, pues entender que finalmente pues hay mucho que hacer para curar a los niños, para curar el cáncer, sobre todo en niños, pero que sí se puede hacer, ¿no? Que implica mucho tiempo, mucho esfuerzo, y la colaboración de grupos multidisciplinarios en donde tenemos que actuar la gente del laboratorio, los médicos oncólogos, los médicos tratantes, y pues sobre todo pensar que los niños sí pueden curarse de esta grave enfermedad. Entonces creo que finalmente si entendemos que debemos tener cuidado, que debemos estar atentos a una serie de cambios, sobre todo en los niños, pues tal vez la información sí nos permita hacer que el cáncer se extinga. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora. No se escucha, pero muchísimas gracias a la doctora Carmen Mejía por esta charla. Y bueno, no sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Yo tengo un par de preguntas. Una es, vimos en las gráficas que la leucemia es una de las del tipo de cáncer más frecuente, pero que es significativamente mayor que cualquier otro. ¿Hay alguna idea de por qué ese tipo de cáncer tiene tanta incidencia? Sí, aquí 40%, 41.5 casi. Pues no, creo que no se sabe específicamente a qué se deba, ¿no? Sí es muy frecuente y es algo que se está buscando, y de hecho hay varios tipos de leucemias en niños. Hay leucemias en adultos, que también es muy frecuente, pero la leucemia en niños es el tumor más frecuente, es el tipo de cáncer más frecuente, y no se sabe exactamente por qué, porque hay una serie de procesos alrededor y son muy difíciles
entender. Entonces, a nivel molecular es lo que se está tratando de averiguar, pero aún hay mucho que entender. No se sabe precisamente por qué se debe. Sí, eso es bastante interesante. Y la otra es, bueno, vimos que para generar un tratamiento se requiere una gran cantidad de años. Esto significa que, pues que lleva mucho tiempo, o ya se lleva mucho tiempo estudiando el cáncer y se tienen ya varios tratamientos con cierto éxito que se han probado en adultos y que ahora se han probado en niños y que están funcionando. ¿Sí es así? Sí. De hecho, nosotros estamos trabajando con un grupo de compuestos que tienen un centro activo de cobre y se está trabajando sobre todo en adultos. Bueno, estamos justamente aquí, en este paso. Nos ha costado mucho trabajo al grupo con el que colaboramos, pero porque primero hay que tener toda esta información. Entonces, una vez que ya tienes la información preclínica, ya puedes, y conoces el mecanismo de acción, ya puedes dar el siguiente paso, pero aún así vas un poco a ciegas, aunque tengas mucha información de respaldo, vas un poco a ciegas, porque obviamente en el humano va a funcionar de otra manera, ¿no? Como trabajamos con sistemas aislados de alguna manera, o sistemas menores, al trabajar con ratas o con perros, pues ya trabajar con un humano es diferente. Entonces, sí, lleva mucho tiempo, lleva mucho dinero, son fases que son muy complicadas, muy caras. Cualquiera de estas fases es muy cara, y conforme vamos avanzando en la evolución del compuesto, va aumentando también la complicación, porque tienes que ir aumentando el número de pacientes, tienes que ir aumentando el número de hospitales, la gente que tiene que estar pendiente de hacer todos los análisis. Entonces esto implica un gasto muy grande que a veces las farmacéuticas no están dispuestas a hacer. Incluso muchas veces lo que hacen es que compran el medicamento. Hay gente de la farmacéutica que quieras que están averiguando a nivel mundial qué medicamento está en desarrollo, para qué se está utilizando, van, lo compran y lo guardan en un cajón, ¿no? Porque a lo mejor no les conviene, porque ellos están desarrollando otro o hay... Entonces, sí hay mucho desarrollo, pero también hay mucho juego sucio en todo esto, ¿no? Entonces, a veces, sí es una pena. Y bueno, la última, que sería como muy importante para quien escuche nuevamente la charla, es esta parte de los síntomas. En realidad aquí es focos rojos en donde padres, profesores, familiares pueden ir detectando ciertas cosas. Esto no implica que si hay un rasgo, vamos a decir, por ejemplo, el estrabismo, eso ya significa que el niño tenga cáncer. Sí, no hay que partir de un solo problema, sino es un conjunto, ¿cierto? Sí, ciertamente, sí, debería ser un conjunto de cosas, ¿no? Que hubiera una serie de alteraciones, y eso te hiciera pensar que algo no está funcionando bien. Claro, yo creo que de todas formas, aunque sea algo muy pequeñito, no hay que dejarlo pasar, hay que estar pendiente, pero sí es importante que se tenga evidencia, ¿no? Y se siga durante un rato. Entonces, lo peor que puede pasar es que no nos demos cuenta o no le hagamos caso, y entonces sí esto llegue a desarrollar un tumor. Yo creo que una sola evidencia no es suficiente, pero, por ejemplo, un signo que siempre brinca, pues es la fiebre, ¿no? Cualquier cosa que tenemos, incluso una cortada o estar enfermos del estómago, a veces pues eso hace que brinque la fiebre. Es decir, hay un proceso que mi cuerpo está identificando como algo que no está normal y funciona, por ejemplo, subiendo la temperatura. Entonces, en este caso hay que tener este cuidado de que, además, si es una fiebre continuada, pues sí hay que estar pendientes. Pero tal vez no sería tan alarmante un solo síntoma, sin embargo no hay que dejarlo en saco roto. Pues muy bien, hemos terminado entonces la sesión de hoy. Es importantísimo entonces que estemos al contacto con los niños y al contacto con la información para evitar que estos niños puedan desarrollar un cáncer que pueda terminar con sus vidas. Y como lo dijo la doctora, la posibilidad de que un niño se cure de esta enfermedad es muchísimo mayor que la de un adulto. Muchísimas gracias.